Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ya somos pareja. Llevo mucho tiempo esperando que Jimmy me pidiera ser su pareja. Siento haberte hecho esperar tanto. Jimmy no esperaba, no estaba seguro. Hay otro, dámelo, te lo pongo. Tú dejó mirar el anillo en su dedo, fingió no ser tímido, aunque su corazón latía con fuerza y tenía las mejillas rojas. Jimmy no quería molestar más a To, ni avergonzarlo más. Le entregó el otro anillo, que era de su talla. El anillo fue colocado cuidadosamente en el dedo anular de la mano izquierda de To. To le devolvió la caja de terciopelo rojo. To llamó a Jimmy con una voz tranquila y normal, pero la persona que lo llamó lo sintió especialmente suave. Sobre preguntar si amo a Jimmy, To hizo una pausa. No hay un solo día en que no ame a Jimmy, ya sea cuando Jimmy es bueno conmigo o cuando me pone triste. Cuando rompimos, en cualquier momento lo amo completamente. Jimmy le sonrió a To, extendió la mano, le agarró del brazo y lo atrajo hacia él. ¿Puedo abrazarte? To soltó una risita, asintió en respuesta antes de abrazar a Jimmy. ¿Puedo darte un beso? Cuando sintió de nuevo, Jimmy sonrió. Después regresaron a la habitación. Jimmy sintió que le faltaba el aire, confesó que tenía pensamientos impuros sobre esta linda persona. Pensó mucho, pero intentaba fingir que no pensaba en nada. ¿Ya terminaste? ¿Te vas a dormir enseguida? Bueno, vamos a dormir. ¿Ya tienes sueño, Jimmy? Un poco. Jimmy se acercó para apagar las luces. Que no quería que la habitación estuviera demasiado oscura, encendió la lámpara de la mesita. Había dejado de mirar el anillo en su dedo justo antes de que Jimmy saliera del baño hace un momento. Siguió sonriendo para sus adentros, alabando el anillo como infinitamente hermoso, especialmente cuando reflejaba la luz de la lámpara. Parecía que valía aún más su precio. Los anillos a juego que llevaban era como una confirmación de que él y Jimmy se pertenecían, una prueba tangible de su amor. Todo se movió, extendió la mano para apagar la luz. La habitación estaba completamente oscura y tan silenciosa que el sonido de la otra persona al darse la vuelta era claramente audible. En realidad, Thor no tenía sueño en absoluto. La cálida temperatura de la otra persona lo reconfortaba y el aroma limpio y fragante lo hacía sentir seguro. Recordaba todo con claridad. Sin embargo, antes de que Thor pudiera girarse para abrazarlo, unos fuertes brazos lo rodearon. Sus manos apretaron el abrazo. Jimmy ha sido muy paciente. ¿Puedo? ¿Qué cosa? ¿Puedo dormir con To? Jimmy bajó la mano un poco más, esperó un buen rato para ver si To se negaba. Como To no lo detuvo, en ese momento supo la respuesta de To. Miró a To a los ojos y dejó que ese encuentro se desarrollara con naturalidad. To y Jimmy se fueron a ver mariposas. Al día siguiente, Te tocó la puerta de la habitación de Jimmy y To varias veces antes de usar su voz para despertarlos. Él y Fa se habían despertado temprano, habían dado un paseo y habían ido al mercado. Pensaron que para cuando regresaran, Jimmy y To deberían estar despiertos, pero toda la casa estaba en silencio. Nadie estaba despierto, así que Fa le dijo que los despertara, pero tocar simplemente le pareció demasiado grosero. Te fingió estar allí para llamar a la gente de la habitación a desayunar. Volvió a tocar la puerta. Al no obtener una respuesta, entonces oyó que alguien se dirigía a la puerta. Jimmy abrió la puerta sin camisa. ¿Están comiendo? ¿Por qué solo llevas esto puesto? Estoy lleno. ¿Lleno? Lleno de alegría. Jimmy sonrió a su amigo, levantó la mano izquierda donde llevaba un anillo para mostrárselo a T. Te hizo un puchero divertido. Ya veo, por fin te has tranquilizado, ¿verdad? ¿Y To cómo está? Todavía no se ha despertado. Jimmy se encogió de hombros, se empujó a T fuera de la habitación y volvió a cerrar la puerta. T parecía aturdido. Estaba sorprendido. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.